Claudia Ábalos, que es una destacada especialista en derecho digital y ciberseguridad con más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación de México. Ella ha liderado iniciativas en educación digital, protección de datos y políticas de infancia en línea. Ha colaborado también con organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es fundadora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. También es docente a nivel nacional e internacional. Es evaluadora externa en revistas académicas y coautora de libros y artículos en medios especializados. Claudia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México y es máster en Ciberderecho por la Universidad Católica de Murcia en España. Así que con esto podrán ver que tenemos un lujo de ponentes este día. Gracias, Claudia. Y bueno, le cedemos ahorita el micrófono para que nos cuente un poco sobre cómo en México, pues esta institucionalidad rectora velaba por el cumplimiento de estas obligaciones a través de la Ley de Protección de Datos. Gracias por Muchas estar. gracias. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy acompañándonos. La verdad es que nosotros en la asociación nos sentimos pues muy contentos de que nos hayan invitado a participar en este evento y bueno, para poder acompañar en lo que nosotros podamos para este proceso que les adelantamos, bueno, que es un proceso de tiempo que se lleva obviamente, bueno, diferentes directrices que vienen desde la autoridad, pero que también la participación de sociedad civil es muy importante para impulsar, pues, esta cultura en materia de protección de datos en El Salvador. Bueno, sin más voy a compartir, me voy a ir un poco rápido, porque mi presentación es un poco larga, así que aquí está. Solamente si me pudieran confirmar si se ve. Sí, la vemos perfecto. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hay algunas cosas que ya mencionó Yesenia y que me voy a permitir hacer algunas consideraciones al respecto. Bueno, pues esta normatividad que es realmente el objetivo, pues es la protección de un derecho humano reconocido a nivel internacional. Es decir, que es un derecho que está reconocido en la mayoría de los países del mundo desde un nivel constitucional, pero no solamente eso, sino que está reconocido en tratados internacionales y que de ahí es que ha bajado precisamente a consolidarse en las constituciones de muchos países, como sucede, por ejemplo, en México y de ahí a la normatividad reglamentaria, como sucede ahora también en El Salvador o como lo tenemos en México y en muchísimos países de Latinoamérica y el mundo, que son ya las leyes reglamentarias en materia de protección de datos personales o que también le llaman leyes de privacidad. ¿No? Y bueno, pues ¿de qué se trata esto? Pues es realmente, como lo comentaba Yesenia, para mí lo fundamental es que protege el derecho a la autodeterminación informativa, que en concreto consiste en que todas las personas tenemos derecho a conocer y decidir quién, cómo y de qué manera recaba, utiliza y comparte nuestros datos personales. Y aquí ya vemos muchas acciones, o sea, parece un concepto muy concreto, pero lo cierto es, fíjense, de quién, o sea, el responsable, quién me está recolectando mis datos, quién me los pide, cómo, en qué mecanismos, es decir, de manera automatizada, de manera física, de manera mixta, ¿no? Como también, bueno, me pide mi consentimiento, lo hace de manera informada, en fin, y también, bueno, cómo los utiliza, que aquí tiene mucho que ver algunos conceptos como son la transparencia, ¿no? En el tratamiento de los datos personales y obviamente con quién los comparte. ¿Quién es el órgano regulador en El Salvador? Bueno, pues de acuerdo a la normatividad de su país, que al parecer, y les voy a decir por qué al parecer, solamente tienen dos, que es la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad. Bueno, pues en quien recae esta enorme responsabilidad es en la ACE, que es en la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que será su órgano regulador, y en ambas leyes pues se refieren de manera muy específica cuáles son las atribuciones que va a tener esta autoridad precisamente para la aplicación, ¿no? de la ley, pero también para la emisión
de guías, de mecanismos, de buenas prácticas. O sea que realmente tiene mucho, mucho que hacer en este inicio de la implementación de estas dos leyes. Y bueno, algunos conceptos, como bien lo mencionó Yesenia, pues viene primero en el artículo cuarto de la Ley de Protección de Datos Personales, que es un dato personal que es información concerniente a una persona natural, identificado e identificable, que bueno, les podré compartir este otro que está en México y que también está en otras leyes de otros países, que es igual cualquier información concerniente a una persona física, fíjense bien igual que la identifica o la hace identificable. Y aquí, pues, en su propia normatividad, se enlistan una serie de datos que, bueno, pues les podría decir que de los tipos de datos hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, aquí no alcanzaría el tiempo, obviamente, en mostrarles toda esta clasificación, pero les voy a dar algunos ejemplos de los que a lo mejor no nos imaginamos. Y entonces dice, bueno, ¿a qué te refieres cuando nos dices, Claudia, una persona física? Que se identifica o que se hace identificable. Bueno, pues que se identifica con el nombre, podríamos saber perfectamente y de manera inmediata de quién estamos hablando. Pero hay otros datos, ¿no? Como son cicatrices, marcas, tatuajes, por poner un ejemplo, que sabemos que al verlo, ¿no? Sabemos de quién también se trata, es decir, nos permite identificarla, la hace identificable. Pero les voy a compartir también algunas de las circunstancias que han sucedido en México y que esta es la gran labor que tendrá, no solamente la hace, sino que también al irse a instancias jurisdiccionales, pues tendrán que emitirse algunos lineamientos y criterios también que van también a pues, alinear la actuación de la propia ACE y de todo el sector, tanto público como privado, en la implementación o en el cumplimiento de la normatividad. Este es uno de los ejemplos que les quiero compartir, como es, bueno, la clave interbancaria que acá se usa, la cuenta clave que se utiliza mucho en México, pues había, ¿no? Hubo mucha interpretación, mucho criterio en cuanto a si era un dato personal o no, y decían, no, porque si solamente se compone de números, no viene el nombre del usuario o del titular de la cuenta de banco, no viene ningún otro dato como la dirección, como el teléfono que lo permita hacerlo identificable. Bueno, pues aquí sí hubo un criterio ya muy fijo en donde dijeron sí es un dato personal y los datos no pueden compartirla sin el consentimiento de su titular. ¿Y por qué lo estimaron así? Bueno, pues porque hubo una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México en donde dice, hey, ojo, ¿por qué si es un dato personal? Pues porque se compone del código del banco, del código de la sucursal, del número de la cuenta y de un dígito de control. Y el número de la cuenta constituye por sí mismo un dato personal, ¿no? En cuanto a insisto, de una clasificación de datos personales, bueno, de datos financieros de la persona. Entonces, estos son de los criterios que tendrán que irse manejando por parte de El Salvador. Datos personales sensibles también, bueno, como ya lo mencionó Yesenia, bueno, pues decirles que también en México y sea la propia autoridad que fue el INAI también dio algunos pasos de cómo hacer para identificar cuando se trata de algún dato personal que se convierte en dato personal sensible, porque nuestra normatividad como la suya también como lo dice, se refiere de manera enunciativa, pero no limitativa, es decir, enuncia como ejemplos estos que ponemos aquí o que viene en la propia referencia que hace el propio artículo, ¿no? Aquí está de manera enunciativa, pero no limitativa, ¿no? Origen étnico, convicciones religiosas, afiliación, ideologías políticas, afiliación sindical. Aquí viene también la información biométrica, insisto, todo esto son como ejemplos, pero no quiere decir que por ello otro dato que no esté incluido aquí no pueda volverse sensible, pero bueno, pues también eso es materia de toda una explicación un poco más vasta. Algo que va a suceder mucho ahora con esta implementación también es llevar al sector público y privado a reconocer si hay tecnología de moda o hay una necesidad como es
la biometría, ¿no? Y de ver también, de observar que esto es otro trabajo importante de sociedad civil y por supuesto del órgano regulador que es la ACE, de, bueno, de ver cómo ha caminado otros países, pues no solamente los de la región, sino, por ejemplo, uno de los más importantes que ha sido también para México es la Agencia Española de Protección de Datos, junto con otros organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que es el INCIBE, ¿no? Para ver de qué manera van caminando estos criterios siempre, ¿no? De manera progresiva, es decir, para proteger. Aquí en México se ha dado muchísimo de moda el acceso a través de biometría para el control de ingreso, egreso y permanencia en el centro de trabajo y hubo un cambio muy importante de criterio en España, en donde al principio la agencia española palomeó, dijo, sí, está bien que se utilice la biometría, se fue al Tribunal Europeo y dijo, esto es completamente pues desproporcionado, es inconstitucional y la agencia tuvo que modificar su criterio y exigir pues que el ingreso, egreso y el control de estancia en los centros de trabajo se hiciera a través de otros medios. Recordemos también, bueno, que hay otros mecanismos como son las evaluaciones de impacto en la privacidad previo a utilizar la biometría, que eso sí se prevé en México. Y bueno, también, como lo mencionó Yesenia, tienen los datos anonimizados y o disociados y decirles que ese proceso también implica un tratamiento. Y la palabra tratamiento es lo que más viene precisamente en este tipo de normatividades y son muchísimas las actividades. Si ustedes se tienen unos minutos para ver todo lo que se hace en su organización, sea pública o privada, van a ver que efectivamente llevan a cabo la mayoría, si no es que todas estas acciones relacionadas con los datos personales. ¿Qué es el tratamiento muy en concreto? Yo les puedo decir, bueno, pues qué datos te pido, para qué los quiero y con quién los voy a compartir. Esto es realmente de lo que se trata dentro de todas estas actividades. El convenio de confidencialidad es algo que también viene en su normatividad, pero que debe de partir de un análisis muy serio, ¿no? De su organización, desde el giro, obviamente hacer un diagnóstico serio, ¿no? De cuáles son las necesidades en materia de protección de datos personales y de seguridad de la información. Y el convenio de confidencialidad es un instrumento que no solamente se elabora de manera genérica, sino que hay que evaluar qué permisos de acceso tenemos, de qué tamaño es mi organización, obviamente quién puede sí tener acceso a determinada información, ya otra no, de acuerdo al puesto, de acuerdo a las atribuciones, de acuerdo a lo sensible de la información, en fin, hay muchos parámetros para poder elaborar este tipo de instrumento jurídico. Tienen realmente las mismas figuras que en algunas otras normatividades de la región, como es el titular, que somos todas las personas físicas, el responsable, ¿no? Que es quien decide sobre el tratamiento, y también tienen los encargados, que a veces es un poco complejo, pues reconocer a quién le corresponde este papel, pero en la práctica, bueno, pues es mucho más sencillo. Les puedo decir prácticamente que los proveedores tienen la figura de los encargados. Bueno, pues tienen ciertas exclusiones, también las tenemos en México. Aquí tienen algunas, ¿no? Nosotros también tenemos todo lo que son estas instituciones de regulación de servicios de información crediticia. Sin embargo, bueno, pues la Corte luego dijo que no y ahora tenemos una nueva ley que dice otra vez que sí. Y bueno, pues aquí tiene algunas exclusiones que habrá que son materia de análisis, la verdad, muy serias. Eh, eh, Sobre todo, bueno, las dos últimas fracciones, las que tienen pues esta actividad de seguridad pública y finalmente todo lo que son registros públicos. Pero además porque estamos muy enfocados solamente en el usuario. Y entonces yo también los invito a que empiecen a tener tres niveles, ¿no? De cumplimiento en materia de protección de datos o tres categorías. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo cumplir frente a nuestros usuarios o nuestros clientes, frente a mis proveedores y frente a mis trabajadores. Todos estos tres frentes son motivos de protección. Vienen los principios del tratamiento, hay que cumplirlos todos,
Obviamente, el aviso de privacidad puede ser principalmente el principio de información el que hay que cumplir. Sin embargo, bueno, aquí mismo también se puede dar el de consentimiento, el de lealtad, el de responsabilidad en un solo un instrumento. A nosotros nos preguntan mucho en la asociación si en cuanto me vendes un aviso de privacidad y le decimos, no, nosotros lo que hacemos es que diagnosticamos a tu organización para saber cuáles son todos y cada uno de los procesos que tienes en materia de protección de datos personales, porque el aviso de privacidad tiene que soportar todos esos procesos. Entonces, si no haces un diagnóstico, difícilmente tu aviso de privacidad te será útil. Viene en su ley también, tanto en la de datos como en la de ciberseguridad, el cumplimiento de estos deberes que son de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y les comparto que esta es la triada en materia de ciberseguridad, que la tenía por aquí, que es reconocida a nivel internacional. Entonces, pues claro que la ciberseguridad es un elemento indispensable con el que también habrán de cumplir por lo que los exigen las dos leyes. ¿Ya que nos estamos refiriendo? Bueno, la integridad, pues es que los datos no sean alterados sin el proceso y las personas autorizadas para ello, que la confidencialidad implica que nadie acceda más que las personas autorizadas y bajo los procesos previstos para ello, y la disponibilidad, pues que la información esté ahí. Y pueden decir, bueno, pero ¿por qué no podría estar? Bueno, porque alguien se robó la computadora madre, porque tuvimos un acceso no autorizado y nos vaciaron la computadora, porque un empleado se enojó y se llevó todo, porque hubo una descarga eléctrica y se echaron a perder todos los equipos y no tengo backups o no tengo copias de seguridad. En fin, la falta de disponibilidad sucede por muchos incidentes de seguridad de la información. Esto, ojalá se lo lleven de tarea, así como lo primerito casi que puedan tener de su checklist. Pues sin privacidad no hay ciberseguridad y sin ciberseguridad no hay privacidad. Pueden tener el mejor aviso de privacidad del mundo, pero si no le han invertido, si no le han metido ganitas en el tema de seguridad de la información, no va a servir y viceversa. Pueden tener la mejor tecnología, pueden tener los mejores antivirus, software, lo que ustedes gusten, pero si no han tenido este ciclo, ¿no? Completito en tema de privacidad, tampoco sirve. Esto es algo que también casi nadie voltea a ver, que es la gestión de documentos, es decir, ¿cuáles son los flujos de información que tiene tu organización? Otra de las grandes preguntas, porque lo que no se conoce, lo que tengo, dónde lo tengo, para qué lo tengo, cómo lo recibo, quién lo elimina, cómo lo elimina, con qué procedimiento lo hace, muy difícilmente vamos a proteger lo que no sabemos que existe ni dónde está. Y bueno, vulneraciones en la nube, habrá también aquí ver quién tiene algo tan simple como la contratación de un servicio de almacenamiento en la nube. Bueno, pues ahora tendré que cumplir con esta normatividad del Salvador y pues lo que más se recomienda pues es que tengan las oficinas dentro de su país. Hay algunos referentes que les puedo dar de México, creo que ya me extendí en tiempo, que algunos, bueno, pues lo pueden buscar en Google, ¿no? Es decir, Google lo vamos a poder demandar en El Salvador, se podrá Instagram, Facebook, bueno, pues esto lo podremos, ya les dirán de qué manera vamos a poder exponerlo de manera mucho más amplia. Y alguien preguntaba también, ¿qué son los derechos Arcopol? ¿No? ¿A qué nos referimos con esto? ¿O por qué lo refiere así la ley? Bueno, pues aunque no lo define de manera tan expresa en un artículo, sino que lo compone en varios, pues es el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición de nuestros datos personales, que cada uno, bueno, pues tiene un significado muy preciso. Y el POL se conforma, bueno, de el derecho a la portabilidad de datos y el derecho al olvido, que bueno, son dos mecanismos también importantísimos, sobre todo en plataformas digitales, ¿no? Que veremos cómo van a empezar a funcionar. Y también incluye el procedimiento sancionador, es decir, la ACE lo va a poder sancionar con estas multas que refería Yesenia. Sin embargo, bueno, su procedimiento realmente pues no viene en la ley, sino que lo remite al procedimiento simplificado contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador. Si viene solamente cómo se va a poder iniciar, oficio, por aviso, por denuncia o, dice, o por cualquier otro medio, entonces realmente está completamente abierto.
Por eso insisto que habrá que estar muy al pendiente de los criterios, de los procedimientos, mecanismos, guías que ha de emitir la ACE en todo esto. Y preguntarte primero, ok, pues mis proveedores me ofrecen seguridad o riesgos y preguntarse también si soy un proveedor que ofrece seguridad o riesgos. Entonces, bueno, aquí están de las multas que puso el INAI. Lo único que les puedo decir es que lo que viene es que puedan tomar una decisión para hacer una inversión estratégica en su organización para cumplir. Inversión estratégica con personal especializado en ambas materias que realmente pueda acompañar a su organización. Ya conocen sus riesgos, insisto, los diagnósticos son una de las mejores herramientas para poder dar los primeros pasos, para poder conocer cuál es el nivel de privacidad y ciberseguridad que tiene su empresa, mucho más si tienen transferencias internacionales de datos personales. Les dejo, bueno, aquí están mis datos, ya sé que esto ha sido muy rápido, perdón por la prisa y por haber hablado tan así, tan correteada, pero bueno, pues aquí seguimos y estamos de todas maneras a la orden para lo que se ofrezca.